Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? El verso 18 dice: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Amén. Padre bendito, te pedimos que tú nos auxilies en esta noche, que tu unción, Espíritu Santo, esté sobre nuestras vidas para poder predicar tu palabra, para poder enseñar tu palabra, Dios amado, para poder aprender de tu palabra, Dios mío, en esta noche. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos exhortes, que nos edifiques, Señor, con tu palabra, Dios amado, que nos liberes. Si es necesario, libera nuestras vidas con tu palabra, Dios mío. Que rompas, Señor, si hay ataduras, que las rompas con tu palabra, Dios mío, con el poder de tu palabra, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesucristo, que tu palabra, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro ser y empiece a generar un cambio, Dios mío, en cada uno de nuestras vidas, conforme a tu propósito, Señor, conforme a tu voluntad, Dios eterno, para que tú seas engrandecido y que tu nombre sea exaltado, amado Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dele palmas al Señor, hermano. Me llamaba la atención, hermano, le comentaba la vez pasada que el otro día me puse a orar y el Señor me empezó a dar una experiencia hermosa en su presencia, y el Señor me empezó a hablar de proclamar, de sonar la trompeta, y me empezó a hablar de este versículo, Joel capítulo 2, verso 15, de proclamar la trompeta del Señor, sonar la trompeta del Señor. Y cuando nosotros vemos en la escritura, usted va a ver que el pueblo de Israel se movía de acuerdo al sonido de las trompetas. El sonido de las trompetas en el pueblo de Israel era algo importante porque les indicaba qué deberían de hacer, qué es lo que, si iban a mover el campamento o si iban a permanecer o se iban a congregar dentro al templo. Todo lo indicaba el sonido de trompeta. Y cuando vemos, hermanos, que el Señor habla por medio del profeta Joel, y el versículo 1 habla de una trompeta. El versículo 1 de Joel capítulo 2 habla de una trompeta, que es la trompeta que va a sonar cuando el día del Señor está a la puerta, la trompeta que va a proclamar la venida del Señor. Pero el versículo 15 nos habla acerca de una trompeta que nos debe de llevar hacia algo, que debe de indicar algo en nuestra vida, que debe de hacer que reaccionemos a ese sonido de trompeta de acuerdo a lo que está hablando allí la escritura. Y el apóstol Pablo habla y él dice: si el sonido de trompeta no es claro, entonces dice, ¿quién se preparará para la batalla? Eso usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 14 y verso 8. Dice el apóstol Pablo: si el sonido de la trompeta no es clara, entonces ¿quién se va a preparar para la batalla? ¿Quién se va a preparar para salir a la batalla? O no van a saber si no es claro el sonido, no van a saber qué es lo que se está indicando que debe de hacer el pueblo. Pero por eso, amados hermanos, cuando nosotros en lo que vamos viendo el tema, vamos a ver que el sonido, si Dios te llama a proclamar algo, debes de proclamarlo claramente. Debes de hablarlo claramente como Dios te lo dio. No debes de tener temor de proclamar lo que Dios te habla. No debes de tener temor si Dios te dice: di esto, di eso, y Dios se va a glorificar en lo que Él te dijo que dijeras. Quizás tú puedes decir: pero yo no soy un profeta, yo no soy un predicador. Pero si Dios te da una palabra, di esa palabra
y Él se va a glorificar en esa palabra, porque es Él el que lo está indicando. Pero por eso cuando vemos que el apóstol Pablo dice, hermanos, que si el sonido no es claro, entonces ¿quién se va a preparar para la batalla? Pero mire, entremos al tema. Números capítulo 10 y verso 3. Acompáñeme allí a Números capítulo 10 y el verso 3. Allí vemos que el Señor le dice a Moisés que haga 2 trompetas y que las haga a martillo. Esas trompetas tenían que ser a martillo, tenían que ser labradas esas trompetas, y habían ciertos artículos dentro del santuario o del tabernáculo que se labraron a martillo, y eso nos habla cuando la palabra del Señor se usa de diferentes maneras. Y cuando la palabra del Señor va a formar a un predicador o va a formar la palabra en alguien, va a ser una palabra que quizás es más fuerte para esa persona. ¿Por qué? Porque van a labrar algo que tiene que ser a martillo. Por eso no siempre la palabra es como martillo. El que predica la palabra debe de saber para quién va a usar la palabra como martillo y para quién la va a usar como espada. Y para quién la va a usar como agua y cuándo debe de usarla como un aguacero, cuándo debe de usar la palabra de diferentes maneras. El que se está formando como predicador, allí sí se va a usar la palabra como el martillo y se le va a decir: tienes que cambiar esto. No, si quieres cambiar, no. Vas a proclamar la palabra del Señor, tienes que cambiarlo en tu vida. Tienes que caminar en rectitud, tienes que cambiar esto en tu testimonio, tienes que guardar esto en tu vida. ¿Y por qué? Porque se está formando una trompeta, se está formando alguien que proclame la palabra del Señor. Y cuando nosotros, amados hermanos, vemos que allí en Números dice que el Señor le dice a Moisés que labren esas trompetas con martillo, y el verso 3 dice: cuando se toquen las 2, hablando de las trompetas, dice: toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán solo a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Pero cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Y empieza a hablar, ¿verdad?, de quién partirá después. Pero ahí vemos 3 cosas que se hacían con las trompetas. Cuando se tocaba las 2 trompetas y un sonido prolongado, era que toda la congregación se iba a reunir. Cuando era una sola trompeta, era que los principales, los jefes, se iban a reunir. Y cuando se tocaba el sonido de alarma, que el sonido de alarma era un sonido más corto, era un sonido para que el pueblo entendiera que era tiempo de moverse o que era tiempo de prepararse para la guerra. Y por eso, amados hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, que Joel capítulo 2 y verso 1 habla de tocar una trompeta, pero también de sonar alarma. ¿Por qué? Porque esa alarma va a preparar al pueblo, porque es tiempo de moverse, que el campamento se mueva. Pero cuando vemos Joel capítulo 2 y verso 15 nos está hablando de una trompeta para congregarnos, para que todos se junten, porque allí dice en Joel, lo que leímos, dice que vengan los ancianos, que vengan los pequeños, que vengan los niños de pecho, que estén ahí los sacerdotes. Todos tenían que estar allí congregados. Todos eran llamados a congregarse en Joel capítulo 2 y verso 15. Todos eran llamados al oír ese sonido de trompeta, al oír que se estaba proclamando: es tiempo de levantarnos, es tiempo de congregarnos, es tiempo de salir, que el novio salga de su aposento, que la novia salga de su alcoba. Era un llamado a todos, y este llamado es para todos, hermano. Este llamado es para todos, no es para algunos, es para todo aquel que está oyendo el sonido de la trompeta. Tiene que poner atención qué es lo que se está diciendo, porque a tiempo Dios nos está hablando, hermanos. A tiempo Dios está proclamando la palabra para que nosotros entendamos, porque eso es lo que dice Ezequiel.
Ezequiel habla de la atalaya y dice, le voy a leer a Ezequiel, acompáñeme a Ezequiel, que creo que es capítulo 33 y verso 7 de Ezequiel. Tiene gozo en su corazón, hermano. Amén. 33, verso 7, ahí le dice al Señor, a Ezequiel le dice, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca. Dice, y les advertirás de mi parte al pueblo. Pero miren lo que dice en el verso 3, hermano. Leamos desde el 1 para entender, para que veamos bien todo lo que le dice el Señor. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen por centinela. Miren lo que el centinela tenía que hacer. Y ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, porque ese era el trabajo del centinela. El centinela tenía que estar vigilando, y si él miraba que iba a venir la espada, él tenía que sonar aquella trompeta y el pueblo iba a oír esa trompeta. El trabajo del pueblo era oír el sonido de la trompeta, estar atentos. Cuando empezaba a sonar esa alarma, ese sonido de trompeta, el pueblo escuchaba esa trompeta. Y dice el verso 4, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido. Viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Dice el verso 5, oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero si hubiere hecho caso, habría salvado su vida. Mira, amado hermano, cuán importante es estar atentos a la palabra del Señor. Porque cuando tú estás atento a la palabra del Señor, tú puedes salvar tu vida del peligro. Tú puedes salvar tu vida del peligro, puedes salvar la vida de tu familia, puedes salvar la vida de tus hijos del peligro, pero tienes que estar atento al sonido de la trompeta. Tienes que estar atento a lo que Dios está hablando, hermano. Yo no sé si quizás tú viniste en esta noche con algún problema o alguna circunstancia difícil, pero no dejes que eso te quite, te robe, que tú pongas atención a lo que Dios te está hablando en esta noche. Porque si tú dejas que eso te quite, te robe, que pongas atención, va a recaer sobre ti y no sobre mí. Así dice la palabra. Porque nosotros tenemos que poner atención al sonido de la trompeta. Nosotros no podemos venir y darnos el lujo de decir, un mensaje más, una palabra más. Voy a hacerme el que no ponga atención, o voy a pensar. Quizás estás sentado aquí, estás pensando, ¿verdad? Que estás en la playa o que estás en tu país. Pero amado hermano, si estás aquí, mejor pon atención a lo que se está hablando. Porque es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es sonar la trompeta. Tu responsabilidad es oír y darte por advertido. Y amado hermano, cuando nosotros vemos lo que dice Ezequiel, dice, si el centinela proclama, da el sonido de la trompeta y el que la oye no se da por advertido, su sangre recaerá sobre él. Pero mire, creo que nos quedamos en el verso 6 o 7. 7 dice 6, creo. Mire lo que dice el 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero
yo demandaré su sangre de la mano del centinela. Porque es responsabilidad del centinela oír la voz de Dios y lo que Dios esté hablando, eso hablar lo que Dios está hablando. Por eso, amados hermanos, todo aquel que predica la palabra, todo aquel que anhela predicar la palabra del Señor, debe de ir con el Señor para preguntarle: ¿qué estás diciendo a tu pueblo? ¿Qué estás hablando a tu pueblo? ¿Qué quieres que traslade a tu pueblo? Porque no se trata nomás de a ver qué mensaje saco. No, se trata de dar lo que Dios está hablando. Y por eso aquel que va a predicar la palabra debe de entrar en la presencia del Señor, para de allí, en la presencia del Señor, que Dios le dé el mensaje de su palabra, el mensaje que el pueblo necesita oír para lo que está viviendo hoy en día. Pero, amado hermano, mire cuán importante es. Entonces, ¿quién sonaba la trompeta? En Números capítulo 10 la sonaban los levitas. Los sacerdotes. Cuando vemos aquí en Ezequiel, lo sonaba el centinela, aquel que el Señor levantaba a proclamar su palabra, porque por eso le dijo a Ezequiel, le dijo: yo te he puesto por centinela y hablarás lo que yo te diga. Entonces el que proclama la palabra del Señor es el que está sonando la trompeta. Pero si vemos lo que vimos en Corintios, que Pablo dice: si el sonido de la trompeta no es claro, no es un sonido claro, ¿quién se preparará para la guerra? Y allí está hablando de los dones espirituales. Cuando Dios te da un don espiritual, debes de hablar con claridad ese don espiritual que Dios te da. Debes de usarlo como el Espíritu Santo te está indicando que lo uses. Cuando el Señor te da profecía, habla la profecía con autoridad, con libertad, porque es Dios que lo está dando. Porque Dios te está levantando para proclamarle algo, quizás a una persona que necesita oír el mensaje de la profecía, que para advertirle que su vida no anda bien y necesita cambiar, o advertirle de que Dios va a hacer algo en su vida, que Dios va a cambiar la situación. Pero cuando amado hermano, cuando Dios te usa en profecía, debes de cuidar tu boca. Debes de cuidar lo que hablas, debes de cuidar lo que vas y estás hablando cuando no estás en la presencia de Dios, cuando no estás entre el pueblo de Dios. Debes de cuidar lo que hablas, igual que el predicador, igual que el director de alabanza, debe de cuidar lo que habla, porque Dios usa su boca para el don que le da. Y por eso, amado hermano, cuando tú vienes y vas a profetizar, estás proclamando, estás sonando una trompeta para la vida de alguien. Quizás le estás advirtiendo a alguien de un peligro en su vida. Pero cuando tú ves, hermano, cuando vemos que se suena la trompeta en la profecía, debe de ser claro el mensaje. Debes de darlo con autoridad, hermano y hermana. Debes de darlo con aquella seguridad de que es Dios que te está dando la palabra, que es Dios que te está dando ese mensaje. Y cuando, amados hermanos, cuando vemos eso que dice el apóstol Pablo, porque ahí está hablando de los dones espirituales, cuando vemos lo que dice el apóstol Pablo, que el sonido debe de ser claro cuando se usan los dones espirituales. El sonido debe de ser un sonido claro, pero eso también nos habla a nosotros de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso nos habla a nosotros que si nosotros queremos que Dios nos use en predicar la palabra, o en profetizar, o en palabra de ciencia, o en palabra de sabiduría, o en lenguas, e interpretación de lenguas, debemos de nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Debemos de llenarnos. Debemos de ocuparnos de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Debemos de decirle al Señor: Señor, yo quiero proclamar, quiero sonar la trompeta, pero que sea un sonido claro, que cuando yo suene la trompeta suene claro el mensaje. Pero ¿por qué podemos ver, hermano, cuando alguien va a sonar la trompeta, ya que hoy tocaron la trompeta, ¿verdad? Cuando alguien, esos instrumentos son instrumentos de viento. Y el viento nos habla acerca del Espíritu Santo, porque cuando vino el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés,
dice que se oyó un viento fuerte, entró un viento fuerte. Y cuando nosotros, amados hermanos, vemos que si yo voy a predicar la palabra, hermano, debo de ocuparme de llenarme del Espíritu Santo. Debe de hacer una preocupación mía de llenarme del Espíritu Santo. Si yo voy a profetizar, debo de llenarme del Espíritu Santo. No debo de proclamar, no debo de sonar la trompeta sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque allí es donde muchas veces se cae en el error. Cuando se empieza, hermanos, a predicar y se empieza a hablar el mensaje, pero no se ocupa por tener una relación con el Señor. No se ocupa por estar llenos del Espíritu Santo. Ahí está el grave error de muchos. Porque allí es cuando hay el peligro de caer. Allí es cuando está el peligro de errar y estar enfrente. De errar en la vida y estar al frente de un pueblo. Es un grave error el no llenarnos del Espíritu Santo. Pero mira, amado hermano, mira, yo no sé si en esta noche yo veo que hay algo que como que está estorbando la mente de algunos. Pero, amados hermanos, nosotros no debemos de dejarnos estorbar por lo que se mueve en el ambiente. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios. Y es un error, hermanos, venir a la casa del Señor y estar estorbados. Debemos de romper eso en nuestra vida. Debemos de romperlo. Porque si nosotros, hermanos, venimos a este lugar y estamos estorbados, vengamos al Señor y digámosle: Señor, hazme libre. Hazme libre. ¿Qué toma para hacer eso? Un poco de humildad. De decirle: Señor, aquí estoy, perdóname. Ayúdame, me enojé, no sé qué pasó, pero aquí estoy, ayúdame, Señor. Libérame si es necesario. Pero, amados hermanos, es nuestra responsabilidad cambiar las cosas de nuestra vida. No dejarnos llevar, no dejarnos estorbar, hermanos. Porque mira, amado hermano, cuando vemos allí lo que dice la palabra, que debemos de proclamar, el sonido de la trompeta debe de ser claro, debe de ser un sonido que sale con claridad. Y cuando quiero trasladarle lo que el Señor ponía en mi corazón, cuando vemos que dice allí en Joel, hermano, regresemos a Joel. Joel capítulo 2 y el verso 15 que leímos, ahí está hablando, hermanos, de que el sonido era para llamarnos a la consagración. El sonido era para llamarnos a la santificación. El sonido era un sonido claro. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Proclama ayuno. Suena la trompeta y proclama un ayuno. Proclama, dile al pueblo que es tiempo de regresar a la búsqueda del Señor. Dile al pueblo que se acerque para regresar a la santidad. Porque, amados hermanos, hoy en día quizás hemos dejado a un lado lo que es el buscar la santidad, las vestiduras de santidad en algunos. Pero eso no quiere decir que el Señor, que cesó la palabra que el Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. La palabra sigue vigente. La palabra sigue allí, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Está llamando a la santidad, está llamando a la consagración, está diciendo la trompeta: si has pecado, es tiempo de regresar al arrepentimiento, es tiempo de volver. Por eso dice que lloren los sacerdotes desde el pórtico hasta el altar, entre el pórtico y el altar, que lloren los sacerdotes y que digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Porque, amados hermanos, a veces tenemos que reconocer que hay pecado. A veces tenemos que ser sinceros y decirle: Señor, es cierto, he pecado, pero hay arrepentimiento en mi corazón. Hay un sentir de arrepentirme en mi vida. Hay un sentir de venir y postrarme a tus pies.
El sonido es claro, hermano. Te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando a ser sincero con el Señor. Porque arrepentirse delante del Señor es a sincerarse delante de Él. Y decirle, sí, Señor, quizás soy sacerdote. Quizás soy una persona que me has usado. Quizás soy una persona que no tiene pocos años en el Evangelio, sino que tengo años en el Evangelio. Pero debo de sincerarme delante de ti. Y reconocer que hay pecado. Y quizás no solo nuestro pecado, sino el pecado de otros. Decirle, Señor, perdónanos por los pecados, Señor, que cometieron estos hermanos o fulano de tal, o mis hijos. Porque ¿qué hacía Job por sus hijos? Ofrecía sacrificio por los pecados de sus hijos. Pero amados hermanos, mire el sonido de la trompeta que el Señor está llamando a sonar, que el Señor está diciendo, es tiempo de sonar la trompeta, es tiempo de proclamar, es tiempo de congregar al pueblo y llevarlo a la santificación, llevarlo al quebrantamiento. Porque amados hermanos, mire, yo sé que no se trata de llorar todo el tiempo, hermano, pero cuando la presencia de Dios te toca, ¿quién se resiste ante la presencia de Dios? ¿Quién se puede resistir, hermano? Cuando el Señor te empieza a tocar, cuando el Señor te empieza a hablar y entras en ese momento de comunión con el Señor, se empieza a quebrantar tu corazón. Y cuando dice ahí la palabra que lloren los sacerdotes, nos habla acerca del quebrantamiento. Y dice desde el pórtico, entre el pórtico y el altar, digamos, ¿verdad? Que es el altar y el pórtico. ¿Lloraste hoy entre el pórtico y el altar? ¿Te acordaste? Hay sacerdotes en este lugar. ¿Te acordaste de llorar entre el pórtico y el altar? ¿O se nos olvidó? ¿O ya somos muy grandes o muy espirituales para llorar entre el pórtico y el altar? Porque, amados hermanos, la verdad es que a veces se nos olvida. La verdad es que a veces lo tenemos en poco y venimos con otra mentalidad a la casa del Señor. Pero cuando el Señor dice, suena la trompeta, esta trompeta debe de llevarnos a recordar. Es tiempo, no es tiempo de estar allá afuera con mi mente en las cosas del mundo. No, es tiempo de quebrantarme por lo que viene por delante, hermanos. Es tiempo del quebrantamiento, es tiempo de regresar al quebrantamiento. ¿Y cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante de tu Padre? Quizás fue esta mañana, quizás fue en el culto, quizás tienes una semana que no te quebrantas delante del Señor. Quizás entre tantas cosas que hacemos en la vida se nos olvida llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo debo de quebrantar mi vida. Mire, amados hermanos, nosotros hemos oído lo que dice la palabra acerca de María. María que preparó aquel perfume costoso y lo trajo a los pies del Señor Jesús. Qué maravilloso sería hacer eso delante del Señor Jesús. Amén. Quisieras tú traer un perfume delante del Señor, pero ¿qué es lo que hizo? Dice que quebrantó, rompió aquel alabastro. Entonces, para que el perfume de nosotros pueda ser derramado a los pies del Señor, tenemos que romper el alabastro. Se tiene que quebrantar nuestra vida delante del Señor, hermano. Tenemos que volver al quebrantamiento. Tenemos que volver a eso, hermano, a la sencillez de decirle, Señor, yo quiero encontrarme con tu presencia en esa noche. No solo quiero encontrarme con mis hermanos, aunque es agradable, amén, la comunión con mis hermanos, pero quiero encontrarme con tu presencia en esa noche. Quiero que tú me hables al corazón, que tú me hables a mi espíritu en esta noche, que salgas de este lugar con una palabra de parte de Dios para tu vida. Pero amado hermano, es nuestra responsabilidad oír el sonido y decir,
cierto, es tiempo de volver. Es tiempo de regresar a lo que vivimos anteriormente. Es tiempo de regresar a aquellos tiempos de enamoramiento. Aquellos tiempos donde estábamos enamorados del Señor. Aquellos tiempos donde dejábamos todo por seguir al Señor. Donde no nos importaba lo que teníamos que dejar en casa. Donde no nos importábamos si comíamos o no comíamos. Queríamos llegar a servirle al Señor. Es tiempo de volver a eso, hermano. Es tiempo de oír el sonido de la trompeta y decir: es cierto, es tiempo de consagrarme. Es tiempo de apartarme para el Señor. Es tiempo de darme para el Señor. Es tiempo de cambiar algo en mi vida. Porque, amados hermanos, quizás algunos tienen 10, 20 años en el Evangelio. Y hemos dejado que ciertas cosas entren a nuestra vida y nos roben la atención de lo que debemos de estar haciendo en el Señor. Permítame poquito, porque mire, ya se me secó aquí arriba la boca. Mira, amado hermano, quizás en tus principios, porque así nos sucede casi a todos, ¿verdad? Que nuestros principios de enamoramiento con el Señor, nos damos todo al Señor sin reservas, como dice el canto, sin reservas y sin condiciones al Señor. Pero ya con el tiempo, a veces ya le tenemos reservas al Señor y le cantamos: yo lo haré, te obedeceré sin reservas y sin condiciones. Pero quizás no nos hemos dado cuenta que ya hay reservas y ya le ponemos condiciones al Señor. Pero, amado hermano, mire lo que está hablando el Señor a Joel. Mire lo que se está hablando. Mire, ya le iba a empezar a hablar en inglés, pero mire lo que está hablando el Señor. Está diciendo: vuelve a la santificación. Vuelve a la sencillez. Vuelve a los tiempos que estabas enamorado. Vuelve a consagrarte, pueblo de Dios. No está diciendo el Señor que está ignorando que a veces hay pecado. No. El Señor sabe cuando hay pecado en nuestra vida, pero está llamando a volver a esos tiempos de consagrarnos. A esos tiempos, hermano, porque cuando vemos más adelante lo que viene, es una gloria que viene para aquel pueblo. Es una gran bendición que viene para aquel pueblo. Pero primero se tiene que proclamar, se tiene que dar el sonido de la trompeta, que es tiempo de consagrarnos al Señor. Que es tiempo de darnos al Señor, que es tiempo de decirle: Señor, ayúdame a quitar estas cosas que hay en mi vida. Ayúdame a quitar esas ataduras que han estado en mi vida. Ayúdame a quitar estos pensamientos errados que ha estado en mi vida. Ayúdame a quitar estos deseos carnales que tengo, Señor. O quizás no los voy a quitar, pero los voy a subyugar en mi vida. Que podamos subyugar los deseos carnales. Que podamos hacer menguar nuestra carne, nuestra vida, y decirle: Señor, yo anhelo lo que viene por delante. Yo anhelo la bendición que viene para mi vida. Yo anhelo lo que tú tienes para mí preparado. Pero es necesario oír el sonido de trompeta y darnos por advertidos. Porque miren lo que dice el verso 18: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Cuando el pueblo del Señor oye el sonido de la trompeta, que es tiempo de regresar al enamoramiento, que es tiempo de regresar a aquellos tiempos de santidad, aquellos tiempos de consagración. No que vamos a ser perfectos, no, pero que sí nos queremos consagrar para el Señor, que sí nos queremos apartar para el Señor, que sí queremos experimentar la gloria del Señor. Cuando hacemos eso delante de Él, dice: entonces el Señor se acordará, se llenará de celo y se acordará de su tierra. Amados hermanos, ¿no será que necesitamos que el Señor haga algo en nuestra vida?
¿No será que necesitamos que el Señor haga algo por nosotros? ¿O será que ya lo tenemos todo? No, ¿verdad? Entonces, nuestro anhelo debe de ser: Señor, que tú te vuelvas a nosotros, que tú te acuerdes de mí, que tú, Señor, te acuerdes de nuestra tierra y sanes nuestra tierra. Que hagas tu obra en nosotros, Señor. Que hagas tu obra en nuestra vida, Dios mío. Pero mire lo que dice en el verso 23, amado hermano. El verso 23 dijo: hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y tardía, como en el principio. Dice el verso 24: y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que han comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero mira, amado hermano, miremos la bendición que habla allí. Dice que el Señor ha enviado la lluvia temprana para vuestra vindicación. Y eso nos habla, hermanos, de la lluvia, pero es una lluvia que está enviada para defendernos. Es una palabra que es enviada para defendernos, hermanos, para poder pelear en contra del enemigo. Pero mire, dice, Él ha hecho descender la lluvia temprana y tardía, dice, y y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Amado hermano, ¿quién no quiere esa bendición? Porque ahí está hablando, hermano, de una bendición, hablando de lo espiritual, que va a haber unción de parte del Espíritu Santo sobre tu vida. Está hablando del vino, del gozo del Señor, de aquel vino que trae gozo, fortaleza a tu vida. Está hablando de la palabra del Señor que te libera, que te cambia. Esa palabra que hace la obra en tu vida. Esa palabra que te puede levantar si estás caído. Está hablando allí cuando habla del grano, está hablando de una palabra que transforma tu vida. De una palabra que es poderosa para cambiar la situación que estás viviendo. ¿Quién no anhela esa bendición, hermano? Que el Señor envíe su palabra, que estemos llenos de la palabra del Señor. Que cuando proclamemos la palabra del Señor suceda lo que proclamamos. Que cuando empezamos a oír la palabra del Señor empezamos a ver que esa palabra está haciendo un cambio en nuestra vida. Oh, amado hermano, pero que es necesario oír el sonido de la trompeta para poder arrepentirnos y prepararnos para la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Que en tu vida haya vino, haya aceite. Que en tu vida, amado hermano, pueda rebosar de ese aceite, de ese vino. Que tu copa pueda estar rebosando de ese vino. ¿Y qué es rebosar, hermano? Es que sobreabunde, es que le estás echando a un vaso y empieza a caerse, a derramarse. Está rebosando. Está rebosando que aquel gozo que sientes de parte del Señor, hermano, que no solo bendiga tu vida, sino se rebose sobre tu vecino, que caiga sobre tu vecino. Pero amado hermano, a veces pensamos del vecino en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué tal en la casa? A veces lo que rebosa son los trancazos, iba a decir, pero no, ¿verdad? A veces rebosa los gritos. A veces rebosan los insultos. Pero mire, cambiemos eso. Mejor que nuestras tinajas estén rebosando de ese vino. Que de ese gozo, hermano, que cuando llegues a casa, si tu mujer está deprimida o si está triste, que rebose de ti el gozo. Y le puedas decir: no te preocupes, Dios nos va a sacar adelante.
No te preocupes, Dios está con nosotros. Y si nos ha defendido en el pasado, nos va a defender en el futuro. Pero que rebose nuestra vida de ese mosto. Porque esa es la bendición que allí habla, que vendría sobre aquel pueblo. El Señor estaba advirtiendo a aquel pueblo de Israel: vuelvan a la consagración, vuelvan a la búsqueda, vuelvan a la santificación, vuelvan al arrepentimiento, vuelvan al quebrantamiento de su alma. Porque viene una bendición para sus vidas. Porque he preparado una bendición para sus vidas, pero es necesario estar listos para recibirla. Oh, amado hermano, yo no sé si usted se goza, pero yo sí me gozo. Mire, vayamos allí a Joel, donde estamos leyendo. Creo que es el siguiente, no sé si es el siguiente capítulo. El 28. Mire lo que dice el 28. Allí habla, verdad, de la bendición que vendría sobre el pueblo de Israel, de aquella gran bendición, de aquellas riquezas que iba a experimentar el pueblo de Israel. Pero mire el verso 28. El verso 28 dice: y sucederá que después de esto, después de esta bendición, después de que venga el gozo, el aceite, de que venga el vino, de que venga la palabra, dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Pero mira, amado hermano, mire lo que vendría después: el derramamiento del Espíritu Santo. Vendría el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquel pueblo. Y dice: y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Anhelas que tus jóvenes vean visiones? Yo anhelo que mis jóvenes vean visiones. Por eso, mire, aquí lo tengo, aunque no, a veces no quiere estar, ¿verdad? Sorry. Pero hermanos, yo anhelo que mis hijos vean visiones. Yo anhelo que el Espíritu Santo se derrame también sobre ellos. Que nuestros pequeños profeticen. Que nuestros ancianos vengan y digan: ah, hermanos, he tenido un sueño de algo que viene por delante. Oh, amados hermanos, eso es una gloria. Y esa gloria es para nosotros. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Es el derramamiento que vendría antes de que vuelva el Señor por segunda vez a la tierra. Está proclamado un derramamiento del Espíritu Santo. Ya hubo uno cuando nació la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Pero viene otro derramamiento, hermanos, sobre la iglesia. Viene otro derramamiento para aquellos que oigan el sonido de trompeta y estén advertidos y digan: es cierto, el Señor viene pronto. Pero antes de que Él venga, vendría un segundo derramamiento de su Espíritu sobre toda carne. Vendría un tiempo de gloria para la iglesia que está advertida. Vendría un tiempo de avivamiento para su iglesia. Y nosotros debemos de vivir y participar ese tiempo, hermano. No te quedes viendo a un lado lo que está sucediendo. Métete en el río del Señor. Métete en ese tiempo, hermano. Métete a la gloria del Señor. No te quedes a un lado. ¿Has pecado? Ven delante del Señor y arrepiéntete. ¿Has fallado? Todos hemos fallado, hermano. Ven delante del Señor y arrepiéntete. Pero mira, amado hermano,
un tiempo de bonanza, un tiempo de bendición, un tiempo de riqueza, un tiempo donde la palabra iba a fluir en nosotros, un tiempo donde el gozo, donde el mosto iba a estar sobre nosotros. Y ese gozo, hermano, mire, cuando vemos lo que dijo el Señor, cuando hablan del Señor Jesús y dicen, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Nos habla, mira, amado hermano, cuando tú tienes ese mosto en tu vida, te va a llevar a poder soportar los momentos difíciles en tu vida, a poder soportar y a poder decir, no me doy por vencido, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que Dios me dice que haga, porque aquel gozo te está fortaleciendo para hacerlo. Pero luego dice que vendría el derramamiento del Espíritu Santo, hermano. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer como pueblo de Dios para recibir eso? Oír el sonido de trompeta y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida, aquí están todo, Señor, lo que tú ya sabes que tengo. Aquí están todas mis áreas, aquí están todos mis fracasos, Señor, y mis logros. Aquí están todos mis pensamientos, Señor. Aquí están todos mis errores, Dios mío. Vengo y me arrepiento delante de ti. Vengo y me arrepiento delante de ti. Y es para todos, hermanos, grandes y pequeños, todos. Podemos oír ese sonido de trompeta y atender a Él. Y decirle, Señor, aquí estoy. Anhelo tu Santo Espíritu, Señor. Anhelo el derramamiento de tu Santo Espíritu. Anhelo que cuando hable tu palabra, tu unción esté sobre mi vida, Señor. Anhelo que cuando ponga mis manos sobre un enfermo, ese enfermo pueda sanar. Anhelo, Señor, que cuando predique tu palabra en las calles, tú salves al perdido, Dios amado. Oh, amado hermano, es un tiempo de bendición que el Señor nos está llevando. Es un tiempo de gloria que el Señor nos está llevando. Pero tú y yo debemos de darnos por advertidos. Tú y yo debemos de levantarnos y decir, amén, Señor, es cierto. Es cierto, es tiempo de cambiar las cosas. Porque allí habían sacerdotes. Allí habían hombres de Dios que sabían el sacrificio, que sabían las costumbres de los sacerdotes, que sabían lo que era sacrificar un animal sobre el altar, sabían lo que era entrar en el lugar santo. Pero el Señor los llama a esos sacerdotes y les dicen, lloren entre el pórtico y el altar. Volvamos, amados hermanos, a ese tiempo de gloria. Volvamos a ese tiempo de arrepentimiento. Volvamos a ese tiempo de sencillez, a ese tiempo de entrega. El Señor te está llamando en esta noche. El Señor te está llamando en esta noche. Si sientes de parte del Señor que Él está tocando tu corazón, como lo hizo con aquellos discípulos, que dice que Él les hablaba y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando lo oíamos hablar? ¿No ardía nuestro corazón cuando oíamos la palabra? Quizás Dios te está haciendo arder tu corazón y es con un propósito de bendecir tu vida. Ponte de pie en esta noche, amado hermano y amada hermana. El altar está abierto si quieres venir delante del Señor, en lo que nuestros hermanos ministran la alabanza. Si el Señor ha hecho arder tu corazón, ven delante de Él. Y dile, Señor, yo quiero ese tiempo de gloria. Yo quiero ese tiempo del derramamiento de tu Santo Espíritu. Haz a un lado tus prejuicios. Haz a un lado tus pensamientos. Haz a un lado
todo lo que te pueda estar estorbando en esta noche, y ven delante del Señor y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, porque es un tiempo de gloria. Es un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Es un tiempo de volver a la santidad, de volver a la sencillez, de decirle: Señor, aquí están mis manos. Si quieres usarlas, puedes usarlas. Pon tu unción en ellas. Pon tu unción en mis manos, Señor. Pon tu unción sobre mi vida. Oh, ishkebrekata mama yasemde. Ikutele kebres ketrememe yasemde. Ishkabrakatra mama yasemda. Oh, Dios mío, derrámate, derrámate, Señor. Oh, dile: Señor, derrámate sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Ishkebrekatra mama yasemda. Ishkebrekatra mama yasemda. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, llena su vida, Dios mío. Llena su vida. Llénala, Espíritu Santo. Que tu gloria, Señor, sea derramada sobre tu hija. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo. Oh, bendito Dios, derrama de tu Santo Espíritu. Llena, Señor, llena nuestra vida. Llena nuestra vida, Dios amado. Oh, ishkebrekatra mama yasemda. Ishkebrekatra mama yasemda. Llénate de Él en esta noche. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, haz tu obra. Que rebose, Señor, las tinajas de mosto. Que rebosen las tinajas de aceite, Dios amado, en el nombre de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que rebosen sus tinajas de aceite. Que rebosen sus tinajas de mosto, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que rebose, Señor, el grano en su vida, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Llénala de ti, Dios amado. Llénala de ti, Dios bendito. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Es que brecatra mama yasemde. Y que te le cabres catra mama.
Volvemos a ese tiempo de enamoramiento, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Llénate de Él. Llénate de Él. Llénate de Él en esta noche. Deja que Él haga en ti lo que Él quiere hacer. Solo dale tu vida a Él. Solo dale tu vida al Señor. Oh Dios mío, llena, llena, llena su vida, Dios amado. Llena, Dios amado, nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Nos volvemos a ti, Dios mío. Nos volvemos a ti, Señor. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor, tú eres digno. Así es, Señor. Impresionante, Digno, solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor. Aleluya. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Aleluya. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, sí, Señor, eternamente tú eres digno. digno, impresionante y Así digno. es, Señor. Solo ante ti yo me inclino. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya,